Bueno, sin duda es uno de los temas de la semana que está relacionado con los sismos o los movimientos que se han registrado en las últimas semanas, sobre todo a diferentes distancias, a diferente profundidad, y nuevamente este debate, esta duda, este reclamo, si se quiere, en si es que estos movimientos sísmicos están relacionados con la actividad humana o son meramente producto de la actividad natural de las placas tectónicas. Hay mucha información, hay muchas opiniones. Lo cierto es que ocurrieron en poco tiempo de diferencia de distancia a distinta profundidad. Desde el INPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, reconocieron la ocurrencia de los sismos en la semana, aunque no publicaron detalles. Esto puede estar vinculado a que fueron de baja magnitud, que no son informados públicamente por un pacto de confidencialidad con el gobierno provincial. Estos microsismos son para el organismo nacional la clave para desandar el dibujo de cada movimiento y dar con su origen. Varias cuestiones para analizar. Primero, bueno, esta pregunta crucial: ¿cuán relacionados están estos movimientos con la actividad? Luego también la información de que una de las petroleras más importantes haya suspendido momentáneamente por unos días la actividad, teniendo en cuenta lo que ocurrió en Bajada de Dañelo. Bueno, varios temas que queríamos charlar. Raúl, te invito a que compartamos esta entrevista. Está en línea gentilmente Miguel Castro. Él es sismólogo, tiene una trayectoria de 43 años, profesor de matemáticas, física y cosmografía. Miguel Castro gentilmente nos atiende, gracias. Aquí estamos para Plus Energético en Neuquén. Raúl Vila y Jorgelina Reyente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a ustedes? Un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Bueno, gracias por atendernos nuevamente. Obviamente la cuestión que nos lleva a poder charlar con un experto está relacionada con esto que presentábamos recién, los últimos movimientos sísmicos que se llevaron a cabo en el sector de Anielo, en el sector en donde se opera en Vaca Muerta, y en principio tratar de entrar en detalle, porque la pregunta principal es: ¿cuál es la relación que existe entre la actividad hidrocarburífera y los sismos? Como para entrar en detalle, ¿no? ¿Nos escucha Miguel? Hola. A ver si nos está escuchando. Bueno. Ahora sí. Sí, Miguel. Sí, le decía, sí. ¿Los sismos se relacionan con la actividad de hidrocarburífera? Esta es la gran pregunta gran. Sí, a través de toda la larga trayectoria y experiencia que he podido recabar a lo largo de todos estos años con respecto a la actividad sísmica, especialmente en la zona aledaña a la cordillera de los Andes, en ningún momento se ha podido determinar fehacientemente si existe alguna relación entre la extracción de petróleo, ¿no es cierto?, en yacimientos de petróleo, lo mismo que para las napas freáticas que se encuentran a determinadas profundidades. Uh-huh. No ha habido hasta el momento que yo sepa, no ha habido ninguna relación expresa entre la actividad sísmica en una zona con la extracción de petróleo. Bien. De todos modos, esa zona siempre ha presentado actividad sísmica que muchas veces está relacionada con la actividad sísmica de Chile. No nos olvidemos que en Valdivia, ¿no es cierto?, que por ejemplo en 1959, 1960, hubo un terremoto de magnitud 9.5, influyó muchísimo en nuestra zona, es decir, en la zona sur especialmente de la Argentina. Sí. En consecuencia, la actividad sísmica digamos, de Neuquén está bastante relacionada con la actividad sísmica en Chile. Uh-huh. Esto de estos últimos eventos, estos últimos sismos que se han
que se han registrado, primero que son de baja magnitud, es decir, son sismos que se producen, ¿no es cierto?, casi a nivel de instrumental nada más. Pero, no sé, yo opino que realmente ni una cosa ni la otra pueden tener relación con esta cuestión que sea esta problemática que se ha originado a raíz de justamente de estos últimos sismos que se han registrado. Bien. Miguel, buenas tardes. Raúl. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Hay un informe que hizo el diario El País en enero del 2017 que habla en realidad de las situaciones que el hombre actúa sobre la naturaleza, y obviamente esto hace que muchas de las actividades que se tienen actúen sobre determinadas fracturas, no fracturas, sino placas sobre las placas tectónicas, como puede ser grandes masas de agua como represas, o mismo hay la teoría de la actividad que el movimiento, o sea, el fracking está estimulando las fallas que puede existir. ¿Usted sobre eso qué opinión tiene? En primer lugar, cuando se habla de placas a nivel sismológico, se entiende que son placas tectónicas en que está dividida la corteza terrestre, que bueno, más o menos el número de esas placas son 14. La placa Sudamérica pertenece a una de esas 14 placas que está, digamos, en contacto permanente y en interacción con la placa de Nazca, que está en el Pacífico y que abarca desde el norte de Perú aproximadamente hasta el sur, uniéndose abajo con la placa antártica. Ahí hay un proceso que se lo denomina de subducción, es decir, la placa de Nazca se va hincando o se va hundiendo por debajo de la placa sudamericana, creando en esa zona, especialmente en toda la franja chilena, creando condiciones de sismicidad permanente. Por eso es que Chile es tan sísmica. Otro detalle que yo he podido observar es que hay una concentración muy grande de epicentro, es decir, un enjambre epicentral en la zona de Perú, especialmente en la zona centro de Perú y en la zona norte de Chile. No así con la zona sur de Chile, especialmente en el archipiélago del sur de Chile. En realidad, lo que ocurre de este lado de la cordillera, por eso hago la aclaración de a qué se entiende en sismología por placas. De este lado de la cordillera nosotros tenemos que hablar de fallas geológicas. Las fallas geológicas son fracturas del terreno que generalmente se encuentran a distintas profundidades. Hay zonas donde las profundidades son chicas y hay zonas donde las profundidades son muy grandes. Y hay otras zonas que acá, por ejemplo, en Mendoza, en San Juan, tenemos algunos ejemplos de fallas que pueden incluso ser visualizadas a nivel de superficie. Sí, acá se habla que es la falla, la dorsal de Winkle, que es la que está generando estos movimientos. Exactamente, la falla de Winkle es una falla que tiene muchísimos kilómetros de longitud. Abarca prácticamente toda la provincia de Neuquén longitudinalmente, y también tiene incidencia en en la zona sur de Mendoza, especialmente en Malargüe. Malargüe ha presentado grandes sismos a través de la historia. En casos 1929, 1932, con sismos que prácticamente
se los caracterizó como terremotos. No así la zona de Neuquén. La zona de Neuquén ha presentado sismicidad, refiriéndome siempre a la misma falla, la falla Winkle, porque acá, digamos, a nivel sismológico no puede haber fronteras. La falla Winkle, ¿no es cierto?, tiene, abarca la mayor parte de Neuquén, ¿no es cierto?, y parte de Mendoza. Con respecto al fracking, al sistema que utilizado, sí, sigo insistiendo, ¿no es cierto?, que es probable que a lo mejor no tenga relación con digamos, la actividad sísmica en una zona. Es decir, que no puede ser causante de que aumente o disminuya la actividad sísmica en una determinada zona. Sí, Miguel, a ver, pero hay hechos en la historia reciente, por ejemplo, tanto en Oklahoma, en Estados Unidos, como en Inglaterra, o mismo en China, que tuvieron que suspender las actividades porque, está bien, no había una relación causal, pero tuvieron que suspender las actividades de estimulación hidráulica, obviamente por los sismos. Y hoy en Argentina, en esta semana, una empresa con mucha responsabilidad suspendió también las actividades. Por eso es la alerta en general, es lo que estamos tratando de analizar. Claro. Entiendo que no hay una relación científica directa, pero sí, obviamente hay hechos a nivel universal, a nivel mundial, donde las actividades se han suspendido. Sí, en realidad la suspensión que hizo Shell, por ejemplo, ahora de suspender la actividad por unos días, por un tiempo, yo creo que está bien, es una medida precautoria con respecto a lo que se puede llegar a interpretar como una relación entre el sistema de fracking, ¿no es cierto?, utilizado y digamos que se haya incentivado, digamos así, la actividad sísmica en esa zona. Bien. Y más allá de eso, creo que la medida está bien tomada, más que nada por una cuestión de seguridad con respecto a lo que pueda acontecer, ¿no es cierto?, en caso de que justamente cuando se está llevando a cabo la extracción, ¿no es cierto?, o todos los trabajos de apertura a las placas inferiores, se pueda producir justamente un sismo. De todos modos, ese sismo tiene que ser de mucha magnitud. Claro, eso le quería consultar. ¿Cuándo habría que encender la alarma, digamos? ¿A partir de una medición? ¿A partir de una seguidilla? Bueno, a nivel sismológico, cuando la magnitud sobrepasa entre 4,5 y 5 en la escala de Richter, ya ahí, y si hay digamos un conjunto, una seguidilla de movimiento sísmico con esa magnitud, ahí sí se justifica que se puedan tomar ya medidas más estrictas con respecto a la seguridad. Miguel, una sola pregunta. Sí. Nosotros en Argentina no tenemos en estos momentos ninguna normativa ni legislación para la actividad con respecto a los sismos. Sí en Estados Unidos, sí en Inglaterra y en China también. Esto hace a que obviamente la sociedad pueda estar desamparada. ¿No sería necesario que se trabaje en una normativa de la actividad? Sí, en realidad siempre es necesario que justamente gran parte de la población, no solamente a nivel científico y técnico, sino gran parte de la población esté, digamos, conociendo distintas alternativas de seguridad o distintas medidas de seguridad que se puedan tomar en cuestión de, digamos, cuando están relacionados estos dos procesos. El fracking por un lado y vuelvo a insistir,
si llega a existir incentivación a nivel sísmico, porque puede ocurrir que no pase nada, es decir, puede ocurrir que los sismos que se producen en esa zona sigan, produciéndose con las magnitudes que se han estado produciendo en estos últimos tiempos. Yo estoy hablando de, por ejemplo, una magnitud 2.9, 2.5. También hay que tener en cuenta la relación que existe entre la magnitud, que la magnitud es la cantidad de energía mecánica que se libera en contados segundos, y la profundidad en la que se produce esa liberación. Esa relación, ¿no es cierto?, hace de que las consecuencias de un sismo en la zona epicentral especialmente sean mayores o sean menores. Por ejemplo, acá en la Argentina, en la provincia de Santiago del Estero especialmente, Santiago del Estero se caracteriza por eso, porque a lo mejor puede tener un sismo 6.9 en la escala de Richter, pero lo tiene a 400, 500 kilómetros de profundidad. En consecuencia, muchas veces ha ocurrido que la población de Santiago del Estero ni se ha enterado de que se ha producido ese evento. Y acá, en las estaciones sismológicas que están esparcidas por todo el territorio argentino, se han registrado, ¿no es cierto?, con características de terremoto. Claro. A mí me ha ocurrido muchas veces eso. Claro. He visto un sismograma, por ejemplo, y he dicho, esto tiene que haber producido un desastre. Resulta que cuando se calcula el epicentro, la zona epicentral, con las coordenadas geográficas, y se ubica justamente la zona, no es un punto del epicentro, el epicentro es una zona epicentral, en donde justamente las consecuencias son mayores. Y resulta que se ha producido, por ejemplo, en Santiago del Estero. En consecuencia, también hay que tener en cuenta esa relación específica entre el valor de la magnitud y la profundidad a la que se produce justamente esa liberación de energía. Ya para cerrar, Miguel, pregunta cortita, le consulto. La Argentina en materia de maquinaria, de elementos, de aparatos, digamos, para medir, de sismógrafos, en cuanto a la tecnología, ¿cómo estamos? En realidad, existe el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con sede en San Juan, el INPRES, que es un instituto nacional. Sí. Tengo entendido que el INPRES tiene sensores, digamos, prácticamente en todas las provincias de Argentina. Esos sensores directamente actúan a nivel satelital, y en consecuencia ellos van elaborando justamente una planilla, ¿no es cierto?, con los sismos que se van reportando automáticamente a través de esos sensores remotos. Eso es lo que existe acá en la Argentina. Bien. Acá en Mendoza, por ejemplo, yo después de esos 43 años que estuve en la estación sismológica de Mendoza, al jubilarme tuve la suerte de poder, juntamente con un ingeniero amigo, diseñar justamente los sensores y poder darme el lujo, ¿no es cierto?, de tener una estación sismológica acá en mi domicilio. Que es, para mí es una de mis pasiones. Después nos manda fotos y videos, entonces. Por favor. Por supuesto, por supuesto. Bien. Por supuesto. Debo decir de que la primera pasión que yo tengo es mi esposa. Bueno, valga la aclaración, además seguro que la tiene al lado, así que vale doble. La segunda es la educación, la enseñanza,
y la tercera es la sismología. Bueno, perfecto. Miguel, Para mí, sí. para mí realmente ha sido un gusto enorme contactarme con ustedes. Igualmente, eso le queríamos decir, le agradecemos mucho su tiempo, su predisposición desde el primer momento y bueno, compartir su conocimiento con nosotros. Y espero que sigamos en contacto, ¿no? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Lo volveremos a llamar para otros temas. Gracias, Bueno, Miguel muchas Castro, por gracias. atendernos. Hasta Que lo luego. pasen muy bien, ¿eh? Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas tardes.